Muy bien, continuamos aquí en Estrategia de Negocios. Con nosotros Rodrigo Heredia, ya sabe usted, subdirector de análisis bursátil de Grupo B por Más. Bienvenido, Muchas Rodrigo. Fibra C, fresquecitas, salidas del horno, ¿no? Y precisamente salidas de este horno, de la Bolsa Mexicana de Valores. Platícanos, ¿cómo van a servir las fibras C? Porque hay todavía mucha duda. ¿Cómo se van a colocar? ¿Para qué van a servir? ¿Quiénes podemos invertir o no podemos invertir? Buenas preguntas todas. Las fibras tienen su antecedente, lo charlamos hace un ratito, en un instrumento que había en los 80s en Estados Unidos, que se llamaba Master Limited Partnerships. Estos instrumentos estaban muy enfocados en la parte de energía. Básicamente, ¿qué es? La fibra E es la posibilidad que les da un vehículo financiero a algunas compañías de poder monetizar activos. Suena un poco complicado, pero es mucho más fácil de lo que se piensa. Vamos a suponer que la CFE tiene una línea tendida durante kilómetros, o que Pemex tiene un gasoducto, o que son todos activos que son necesarios para la operación, pero que en su momento se tuvo que gastar muchísimo dinero para instalarlos, pero son activos que de por sí solos no generan efectivo, ¿ok? Son partes de una cadena más de un negocio. Pero que es infraestructura fundamental, Es ¿no? infraestructura fundamental. Es el ejemplo perfecto. Exactamente, líneas de transmisión de CFE y demás. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ponen esos activos en un fideicomiso, una fibra es un fideicomiso, y entonces a partir de ahí este fideicomiso empieza a tener algunos activos. Está pensado en su primera etapa para activos que tengan que ver con el sector eléctrico, con el sector energético y con el sector de infraestructura. Entonces se ponen esos activos, y entonces vos como inversionista hoy, si vos querés invertir en la parte de, no sé, de transporte de Pemex, como inversionista no lo puedes hacer, salvo que compres un bono, pero en ese sentido estás invirtiendo en toda la compañía. Claro. Entonces ahora las fibras se listan en la Bolsa Mexicana de Valores, ya hay muchas fibras que están operando ya hace algunos años. Pero todas en bienes raíces, prácticamente del sector privado. Sí, todas son de bienes raíces del sector privado. Nada más como acotación a lo que está diciendo Rodrigo, las fibras son la palabra en español, fibra, o sea, fideicomiso de bienes raíces, de los REITs. Es una figura que también se trajo de Estados Unidos, los Real Estate Investment Trusts, que son fideicomisos de bienes raíces. Ahora, acá también ahora se están aplicando para el gobierno mexicano. Lo que pasa es que ¿no? Es solamente para el gobierno, van a ser vehículos que van a poder participar para estatales, el mismo gobierno, pero también empresas públicas, o empresas privadas. Públicas nosotros llamamos cuando una empresa cotiza en bolsa, ¿no? Digo, para que quede claro. Ahora, ¿cuál es la razón de ser? Que era lo que vos decías. Bueno, si una compañía, por ejemplo, como Pemex, como CFE, necesita hacer una inversión fuerte en algún proyecto y tiene un activo por el que ya realizó la inversión y por el que ya le está generando flujo, lo puede poner en el fideicomiso, compartir los flujos de ese activo, y cuando lo pone en el fideicomiso recibe una cantidad de dinero importante, y ese es el dinero que puede activar para otros activos, ¿no? Por eso no se van a aplicar, por ejemplo, con la parte de exploración. No. Ahí se excluye en la parte de exploración, y creo que también otra de las partes, corrígeme, también de Pemex, es exploración y pozos también. Y perforación. Perforación, ¿verdad? Sí. En esas dos no hay fibras. No, lo que pasa es que tienen que ser activos que generen flujos, o que estén asociadas a la generación de flujos, y obviamente tienen que ser activos que no sean estratégicos, o sea, tienen que ser activos en donde formen parte de un proceso productivo, pero que no sean el proceso productivo en sí, porque si no, cuando vos compartís esos flujos, entonces ya dejarías de compartir esos flujos que supuestamente son los más importantes. Y además con eso le garantías también al inversionista que puede invertir
y va a tener de dónde sacar dinero, ¿no? Claro. Hay flujos de dónde ganar. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a poder invertir? Como invertimos hoy en las fibras con nuestra cuenta en la casa de bolsa. Hoy por hoy, gracias a Dios, en México hay una persona a partir de 10.000 pesos puede invertir en la bolsa mexicana. Igual se mete a su computadora o habla con su asesor, dice quiero comprar la fibra tal y ahí estará invirtiendo. Creemos que es una muy buena intención. Falta mucho porque falta la regulación, o sea, falta ya el reglamento. Claro. Esto se espera que sea el 20 de octubre. Y algunos analistas esperan que las primeras colocaciones sean el primer trimestre del 2016. No, honestamente no falta mucho. No, y hay algunas estimaciones realmente muy alentadoras. Hay un estudio de Ernst & Young muestra que en los primeros 4 o 5 años se pudieran llegar a levantar 70.000 millones de pesos. Una locura. Para el sector público, o sea, para las fibras C. Para las fibras C. Participe quien participe. Por supuesto, al principio va a ser un vehículo en donde seguramente Pemex y CFE van a querer participar. ¿Por qué? Porque es un vehículo que es un ganar-ganar para todos. Es un ganar-ganar para el inversionista y para la empresa que aporte el activo. Ahora, CFE, ¿estamos hablando también, por ejemplo, de energía alterna? ¿O nada más va a ser energía eléctrica? Lo que pasa es que hay muchos interrogantes. O sea, lo que decías vos es muy claro. Hay un par de sectores que que han quedado afuera por razones obvias, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, temas de gobierno corporativo, que es muy importante en las fibras, también falta resolver eso. Las valuaciones, o sea, nosotros los analistas, las fibras, para que ustedes tengan una idea, tienen un precio como una acción que va subiendo o va bajando de acuerdo a cómo se comporten los activos de ese fideicomiso. En una fibra normal, si las rentas que se cobran a los inquilinos de esas propiedades que está dentro de la fibra suben, el precio sube. Es algo bastante sencillo. El problema que vamos a tener ahora con las fibras, o que todavía no sabemos, es cómo vamos a evaluar una fibra. Porque por ejemplo, si vos pones un activo, pues lo podés evaluar, pero cuando ya empieza a haber 2, 3 activos, las bases de comparación empiezan a ser distintas. Ese va a ser un problema. A ver, aquí van 2 puntos muy importantes, sobre todo para ustedes como inversionistas o como para ahorradores o simplemente porque se quiere usted informar. Por supuesto, la actividad del gobierno para la creación de las fibras C es activísima, es muy grande, pero no va a ser nada más el declaro y decreto como gobierno que van a sacarse las fibras C. Se tiene que sentar con todo el sector financiero privado y yo imagino que también con empresarios, ¿no? Para ver cuáles van a ser las reglas de movimiento de juego de esas fibras, ¿no? Sí, la presentación fue acá en la Bolsa Mexicana hace un par de días. Lo que nos comentaban acá era que la verdad que fue una idea que surgió de forma muy natural entre la Secretaría de Hacienda y el sector privado. Entonces yo creo que por lo menos las grandes reglas del juego ya están acordadas y por supuesto ahora hay que meterse ya en la letra un poquito más chiquita en el reglamento, pero honestamente que no percibo por lo menos demasiadas complicaciones. No, y ¿te acuerdas cuando, bueno, tú no te acuerdas, pero aquí tuvimos la oportunidad en Estrategia de Negocios de entrevistar al presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, a Jaime Ruiz Sacristán, y él nos decía precisamente que ya estaban trabajando aquí en la Bolsa, junto con la autoridad, para desarrollar nuevos instrumentos que impulsaran, que empujaran, que financiaran la infraestructura. Y él decía textualmente algo así como las fibras, pero todavía no tenemos el nombre. Sí. Finalmente les pusieron nada más la fibras que quiere decir fibras energético, fibras, lo que se te pegue la gana, ¿no? Exactamente. Pero las diferencias de las otras fibras, como centros comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Casas, en fin, ¿no? Sí, la fibra tiene el gran atractivo de las ventajas fiscales. Una fibra tiene un régimen autorizado por el SAT en su momento, claro, bastante conveniente, tanto para inversionistas como para la misma fibra, que se trata en realidad de que no sea un vehículo que tenga una carga fiscal demasiada alta. Se trata de lo que vos acabás de decir, un vehículo que atraiga recursos de un lado para hacer inversiones en infraestructura y en energía en otro lado, sin que el Estado como agente recaudador de impuestos tenga una preponderancia muy alta, ¿no? Así es. Vamos a unos mensajes y regresamos con Rodrigo para ver otros temas y manejar varios
varias conclusiones sobre esto de las fibras.